muestra. Ahí yo creo que empezó a grabar. Y ahí arriba está saliendo que graba. Ya, gracias. Y volvemos al iPad. Share. Ya. Cerramos esto acá. Ya. A ver, ¿se recuerdan que hay un teorema que es importante, que es el teorema que tiene que ver con cómo se construye la medida producto en R2, digamos? Y eso requiere de una sigma álgebra, que es la sigma álgebra producto. En el caso R2 no tiene muchas complicaciones, porque también es la sigma álgebra que es generada por los abiertos. Pero en general es generada por cilindros, y cuando uno quiere pasar de dimensión finita a dimensión infinita, tiene un problema con las sigmas álgebras, porque en el fondo lo que quiere es controlar la construcción especificando una cantidad finita de datos. Y eso requiere que la sigma álgebra en el espacio producto, que normalmente va a ser RT, déjame ver si esto funciona más o menos. Ahí. Entonces queremos construir en este espacio, en RT, queremos construir una estructura de medida. Y para todos los efectos prácticos, este curso T va a ser o bien un intervalo o R más, como mucho. Para otras aplicaciones se necesita, por ejemplo, que T sea la colección de todos los subconjuntos de un conjunto dado, pero para partir con T, un subconjunto R ya es suficiente. Y como les digo, el problema es que uno quiere especificarlo, este espacio, digamos, con un número finito de restricciones. Y cualquiera sea ese conjunto finito de restricciones. Y entonces aparece naturalmente esta sigma álgebra llamada sigma álgebra producto, que es generada por los cilindros que tienen una cantidad finita de restricciones. Entonces un cilindro de ese estilo tiene este aspecto, donde J es un conjunto finito, y entonces estamos mirando todas las trayectorias. R elevado a T son todas las funciones de T en R, y entonces a eso le vamos a llamar trayectoria. Y quiere ver todas las trayectorias que en ciertos instantes tienen una restricción. Vamos a ver que eso tiene problemas, ¿no? Pero al menos para la construcción es lo que me permite construir esta medida producto. Y se me suelta esto. Por otro lado, están los abiertos del espacio producto, que son bastante más ricos. Y la relación entre la sigma álgebra de los abiertos y la sigma álgebra del producto siempre es más pequeña, la sigma álgebra del producto. Y cuando T ya no es numerable, esta inclusión es estricta. Y eso trae problemas. Y vamos a ver en unos minutos cuál es el problema principal. Ya. Bueno, supongo que esto algo lo vimos. Y vamos directamente al teorema. Voy a volver un poquito. Acá está el teorema. Pero el teorema de Kolmogorov es un teorema interesante que dice que bajo ciertas restricciones, y voy a hablar de las restricciones en unos minutos, hay una única medida de probabilidad definida sobre el espacio producto con su sigma álgebra producto, tal que esa medida P ajusta las restricciones que impusimos. Y las restricciones son de dos tipos. Son restricciones más bien algebraicas, en el sentido de que son, por un lado, algo combinatorio, es decir, hay una restricción que si uno permuta los índices y permuta el conjunto de la misma manera, entonces el valor es el mismo. Entonces, si uno especifica ciertos instantes, en el fondo no importa el orden que le dio a esos puntos para que el valor asociado a ese cilindro sea el mismo.
Y eso es más o menos obvio como restricción. Tiene que satisfacer eso porque la descripción de un cilindro no, el volumen de ese cilindro no debería depender de cómo describo el cilindro. Así que esa restricción es como obvia. Y la segunda restricción, que también es bastante obvia, perdón, esto ya es un lío, ¿ven? No se preocupen. La segunda restricción es esta. Es decir, si uno describe un cilindro y una de las variables no tiene restricción, entonces debería ser la medida del cilindro sin esa restricción. Y lo sorprendente es que, dadas esas dos restricciones de consistencia, siempre hay una medida que satisface esas especificaciones. Entonces, las especificaciones, ¿cuáles son? Para cualquier conjunto finito de T, tengo que especificar estas medidas, que las vamos a llamar las medidas finito-dimensionales. Entonces, eh, para cada T, para cada subconjunto finito, especifico cuánto es la medida asociada a esas restricciones. Y eso se suelen llamar las leyes finito-dimensionales. Entonces, si uno piensa desde el punto de vista de modelación, lo que está diciendo, quiero un objeto que en estos tiempos se comporte de tal manera. Y la pregunta que surge natural es que esas cosas se pegan bien o no se pegan bien. Y el teorema de Kolmogorov dice, mire, para que se peguen bien, necesita estas dos restricciones. Y si se recuerdan la demostración del teorema de Kolmogorov, la restricción 1 y 2, las restricciones de consistencia, lo único que se usan es para que este objeto que uno define acá, que es la medida de un cilindro, no tenga ambigüedad, que esté definida indistintamente como uno define ese cilindro. Y eso es algo combinatorio, es decir, ¿cuáles son todas las posibles maneras de definir un cilindro? Uno ve que es agregando variables inútiles o permutando, y no hay más. Y justo la consistencia Kolmogorov hace que este número que uno le asocia a cada cilindro sea único y bien definido. Y después la demostración usa compacidad, esencialmente. Así que es un teorema interesante y que a pesar de todo, súper útil porque permite, por ejemplo, construir la medida producto en RT. Entonces, ¿en qué consiste la medida producto? Que vamos a verla en alguna, no en demasiada profundidad, porque la medida producto significa que cada coordenada actúa de manera independiente y si uno quiere modelar algo, quiere que haya interacción entre los tiempos, pero la medida producto es como la medida Lebesgue, digamos. Y lo que uno hace es que en cada coordenada define una medida de probabilidad y considera el producto de ella. Así que este objeto que está definido acá es un objeto que vive en R, mide cosas en Rn, y eso es simplemente la medida producto. Y esa medida producto es invariante bajo permutaciones, porque la medida de un rectángulo es el producto, así que eso es algo invariante. Y si uno barre con una de las dimensiones, es más o menos claro que obtiene la medida del rectángulo sin esa restricción. Y por lo tanto, el teorema de Kolmogorov en este caso es muy directo y permite tener la medida producto en RT. Un ejemplo mucho más interesante, que va a ser el objeto central, dijimos, del curso, es, no sé por qué esto está prendido aquí, es el movimiento browniano. Un poquito de historia sobre el movimiento browniano, y por qué se llama browniano, es que a finales del siglo XVIII
algunos botánicos se dieron cuenta, mirando a través del microscopio, un movimiento bastante errático de pequeñas partículas suspendidas en agua, eran partículas de polen en el fondo. Y pueden encontrar en internet videos sobre esos movimientos. Y fue Brown, que era un botánico de 1830 más o menos. Su gran contribución es que probó, entre comillas, probó que todas las explicaciones que se habían dado hasta la época, todas, todas no tenían sentido. Entonces no dio una explicación de por qué sucedía este movimiento, sino que más bien descartó otras explicaciones. Y fue hasta finales del siglo XIX que empezaron a haber una explicación un poquito más de verdad. Un estudiante Poincaré, Bachelet, hizo muchos avances, pero tal vez el avance más notable es de Albert Einstein en 1905, en uno de los papers más famosos de él, donde da una explicación de qué significa este movimiento browniano. Y en realidad lo que él dice, esencialmente, es que las moléculas de agua están vibrando y estas moléculas producen pequeños golpes a la partícula de polen. Entonces uno puede imaginarse que esta partícula de polen está sometida a una gran cantidad de golpes, supuestamente independientes. Entonces el movimiento completo de esta partícula macroscópica, que es la partícula de polen, es una suma de una gran cantidad de variables independientes. Y bueno, no lo explica así Albert Einstein, pero uno puede entender que entonces el movimiento es una suma de variables I y D, y eso es, el movimiento tiene que tener una distribución normal. Y entonces lo que nos gustaría es proponer un modelo donde estas variables, estas medidas eh, finitodimensionales sean todas normales. Ahora, como sabemos que necesitamos una consistencia, no cualquier manera de pegar estas variables normales va a funcionar. Y vamos a ver esencialmente en la construcción del browniano cuáles son las restricciones. O sea, si las pusiéramos independientes no habría problema, ya sabemos que tendríamos la medida producto, pero eso no puede producir un movimiento coherente. La independencia no puede producir un movimiento que tenga alguna continuidad, porque la probabilidad de en tiempos muy cercanos estar muy lejos es grande. Entonces, para tener una cierta continuidad de este movimiento, que la partícula no salta de manera alocada por todo el espacio, tiene que haber una continuidad y eso requiere que haya una ligazón entre las variables. Entonces, el núcleo fundamental va a ser este núcleo que está acá, este núcleo de acá, que vamos a ver que satisface una ecuación famosa, que es la ecuación del calor. Y vamos a tratar de entender hacia mediados del curso por qué esa ecuación está tan ligada al movimiento browniano. Pero si uno deriva con respecto a t una vez y dos veces con respecto a x o y, x, y con rho simétrico, aparece que esta es la solución fundamental de una ecuación que se llama la ecuación del calor. Y la deducción de Albert Einstein va por el lado de esa ecuación, que también se llama la ecuación de difusión, etc. Entre paréntesis, una cosa simpática a saber es que a la época que Albert Einstein formuló esto, no estaba tan claro la existencia de estas moléculas. Y en realidad su artículo es para probar que existen las moléculas. Y una cosa muy, muy interesante que uno le da medio escalofrío, que con los cálculos que él hace y con mediciones de microscopio, uno puede calcular el número de Avogadro. Porque el desplazamiento medio de esta molécula, de este grano de polen, si uno lo mide, ese desplazamiento tiene que ver con digamos, la cantidad de choques medio por unidad de tiempo. En el fondo eso está finalmente relacionado con el número de Avogadro. ¿Cuántas moléculas hay por volumen
Y, la estimación que da simplemente con esas mediciones es sorprendente. Si pueden alguna vez, es un artículo cortito, léanlo porque es realmente bello. Ya, primero entonces notar la simetría entre X e Y en este núcleo. Y fíjense que la dependencia en T es lineal, en el sentido de que aparece T, no aparece T cuadrado ni T cubo, y eso vamos a ver por qué. No se puede. No se puede si es que uno quiere las siguientes propiedades. Entonces, la descripción de cuál es la medida para un número finito de restricciones está dada aquí arriba. Y es un producto. Parece que fuera una medida producto, pero no lo es, porque hay ligazones entre las variables. Entonces, primero, uno se da cuenta que hay un incremento de tiempo y da la forma de esta densidad, las diferencias, como paso de un instante al otro, es a través de diferencias. Entonces, tiene una similitud con la medida producto, pero no lo es. ¿Qué otra observación podemos hacer? Bueno, si uno quiere entender un poquito más esto, yo les aconsejo que echen una mirada a lo que uno llamaría variables normales multidimensionales. Entonces, la normal, esto escribe como las WIFA, o sea, yo, multidimensional. Voy a sacar esto que está acá. Allá. Ya. ¿Por qué normal multidimensional? Porque cuando uno, esta densidad que está escrita acá arriba, esta densidad de acá, es la densidad de una normal multivariada. Y las normales multivariadas tienen, bueno, es una extensión de lo que es una distribución normal o gaussiana. Está determinada por dos cosas. Una, la media, y en este caso vamos a ver que es cero, y una matriz que se llama la matriz de varianzas covarianzas que vamos a tratar de calcular. Si uno tiene un cierto dominio de las normales multivariadas, varios de los cálculos que vamos a hacer son mucho más sencillos. Borramos esto. Listo. Ya. Dada la forma que tiene este objeto, tenemos que probar las dos consistencias. Y aquí hay una primera cosa. Hay una consistencia, si quieren volvemos atrás a las consistencias. Una tiene que ver con permutaciones, ¿no es cierto? Está por acá. Esta que tiene que ver con permutaciones. Entonces, está escrita en un sentido bastante abstracto porque el conjunto T es cualquier cosa, pero en el caso que estamos mirando, que es un subconjunto de R más o un intervalo, hay un orden natural en los tiempos. Y lo que normalmente uno hace es no define las medidas para todas las colecciones de 1 hasta Tn ordenadas o desordenadas, sino que uno lo que hace es define este objeto de acá, este objeto, lo define para el caso en que T1 hasta Tn están ordenados y cierra eso bajo permutaciones. Esa es primera observación. Entonces, normalmente no nos preocupamos de la primera consistencia de Kolmogorov, porque la definimos inicialmente para T1 hasta Tn ordenados y después cerramos por permutaciones. Así que eso nos facilita la vida un poco, pero cuidado, no tanto, porque entonces lo que pasa es que esta segunda se vuelve un poquito más complicada, porque uno está acostumbrado a fijarse solo en la última variable, integrar con respecto a la última variable. Entonces, si cerré bajo permutaciones, lo que tengo que hacer es que la última variable puede estar en cualquier parte. Y entonces tengo que verificar esta propiedad acá,
cuando el índice que estoy barriendo puede estar en la última posición, pero en cualquiera. Entonces hay un trade-off acá. Se simplifica por un lado, pero el cálculo que hay que hacer se complica por otro. Ya, entonces volvamos al movimiento browniano que está por acá abajo. Acá. Entonces, voy a tratar de explicar un poquito más este cálculo que está acá. Entonces, tengo que probar que cuando integro en cualquiera de las variables, aquí estoy integrando en xy, tengo que probar que esta integral tiene la forma predeterminada. Entonces, si barro con xy, tengo que obtener esa forma producto. Y yo tengo hecho este desarrollo un poquito más expandido en otro lado. Déjenme ver si esto funciona, si no, voy a tener que escribir acá arriba. Entonces voy a parar eso. No sé si hay preguntas que pueden aprovechar de hacer preguntas mientras he hecho andar esta otra cosa. A ver si esto funciona. Mm. Déjenme ver. Ya. Por supuesto está al revés. Ya. Aquí es donde empieza el juego. Ya, entonces este es un pequeño resumen. La media producto en RT. Tiene que ser invariante, tiene que haber una cosa de permutaciones y esta cosa de barrer con una de las variables. Y bajo 1 y 2 hay una única medida de probabilidad y la observación que estamos haciendo es que cuando usamos T vamos a usar el orden normalmente y eso significa que vamos a cerrar bajo permutaciones un objeto, pero la propiedad 2 debemos probarla no solo para n, sino para todos los intermedios. Entonces, cuando barro con una de las variables, tengo que obtener la medida que consistió en quitar esa variable. Ya, en el ejemplo que queremos ver, que es el movimiento browniano, tenemos este núcleo y la medida es la medida producto con este desfase. Y lo que en el fondo queremos ver es que si integramos una variable, nos aparece el núcleo Qn-1. Entonces, Qn-1, este producto va desde 1 hasta n. Ahora, si la variable que estoy tratando de barrer es la última, ese caso es sencillo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en este producto, xn, este es n-1 en el fondo, ¿no? Xn participa de uno solo de estos productos. Las otras variables participan en dos, porque xy, xy más 1 participan en dos. ¿Eh? Pero cuando integro con la última variable, en el fondo es esta integral que está acá. Tiene el siguiente aspecto. Estoy integrando en x, que es la última variable, y esto es una densidad normal, eso integra 1. Es por eso este factor raíz de 2pi, el incremento. El delta t acá sería, este de acá, sería tn menos tn menos 1. ¿Ya? Y por eso esa normalización. El problema se empieza a dar cuando tengo que barrer con una de las variables intermedias, porque aquí ahora hay un problema, que xy aparece en las variables de más abajo y de más arriba, entonces aparecen dos términos, por simplificación de notación los voy a escribir así. Entonces tengo un producto de las variables anteriores, tengo un producto de las variables que vienen después, y hay dos términos que tienen x es xy en este caso, está compartido. Entonces estoy integrando en x este producto grande que tengo acá. Y toda la magia está en estudiar un poquito este objeto que está acá, este producto.
Ya. Entonces, veamos las exponenciales de ese producto. Entonces, las exponenciales tienen esta forma que está acá. Son mezclas, y es la variable xy menos 1, y z es la variable xy más 1, y x representa xy. Entonces, desarrollando este cuadrado, y aquí uno se da cuenta, en lo que les dije en un minuto, que el tiempo era lineal. Entonces, hay términos en x cuadrado, hay términos en x, y hay un resto, que por ahora no lo quiero ni siquiera mirar. Y quiero formar el cuadrado para tratar de formar de nuevo una variable, una integral normal, digamos. Entonces, aparece un c, que juega un rol. Entonces, tengo x cuadrado partido por 2c, tengo el doble producto, este de acá, y el resto sigue ahí. Entonces aparece un m que es una media, ¿sí? Que es una mezcla entre el tiempo i menos 1 y el tiempo i más 1. ¿Sí? Entonces esta es la media, perdón, media, dije, no, media de xy. Ya, entonces ahora tratamos de completar ese cuadrado y nos queda de esta forma. Ahora hay que mirar el resto, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que es el resto? Bueno, es menos m cuadrado partido por 2c, este que está acá, y el resto, si lo van a mirar, tenía que ver con i cuadrado y con z cuadrado. Completan el cuadrado y al final les queda de esta forma. O sea, aparece que es i menos z al cuadrado partido por 2a más b. Y el hecho que aparezca a más b quiere decir que es importante que el tiempo sea lineal, que la nueva varianza va a ser la suma de a y de b. Si hubiera sido cuadrados, no se habrían sumado bien. Ya, entonces volvemos a la integral que necesitábamos y tiene este aspecto. Tengo el producto de las variables anteriores, el producto de las variables posteriores, este cuadrado que me apareció que solo involucra x, y después tengo este que involucra al anterior y al posterior. ¿Ya? Entonces, para normalizar, tengo que dividir por raíz de 2 pi c, como lo hago acá, y eso integra 1. Y entonces lo que tengo es este factor, todo el factor este, ese y este, multiplicado por raíz de 2 pi c, que es lo que acabo de usar, y dividido por ese de allá. Y lo que aparece al final es que me queda el producto donde ya desapareció la variable xy. Así que es esencialmente un poquito de cálculo, ni siquiera demasiado complicado, pero lo que uno se da cuenta es que la magia funcionó, o todo funcionó porque, perdón, todo funcionó por este AB, que resulta ser la diferencia ahora entre TI más 1 y TI menos 1. Entonces, si uno quiere esta estructura, necesita que la dependencia en T sea lineal. Podría haber sido una constante por T, eso no cambia mucho. Pero se necesita que aquí la varianza de una normal se ve justamente en este factor 2t. Aquí me faltó un t, me parece. Eso. No sé si hay alguna pregunta antes de seguir un poquito. Demos Profe, espacio para, demos espacio ¿puedes para subir preguntas. esto, ¿puedes subir estos Sí, apuntes después? sí, Ah, sí, ok, por perfecto. supuesto. Gracias. Ujú. Eh, si uno hubiera tratado de hacer lo mismo repito, con t cuadrado, esto no funciona. Entonces, tratemos de entender un poquito más la estructura. Esta estructura producto que aparece acá, en la especificación de las densidades finito-dimensionales, esta que está acá, esa estructura producto tiene escondido algo detrás. Y eso es lo que voy a tratar de explicar ahora.
Entonces, voy a hacerlo con dos variables solamente. Entonces, voy a tratar de hacer un dibujo y voy a dibujar como que esto es una trayectoria continua. Todavía no sabemos eso. Entonces, eh, entre paréntesis, tener una medida en el espacio de las funciones significa que uno está sacando de un saco de funciones al azar. ¿Mm? O sea, el modelo más simple es como modelo, no sé, una moneda, eso es sacar un 0, 1 al azar, y uno va complejizando esto hasta, por ahora, hasta tener curvas al azar. Entonces, tengo todo el saco, las curvas, y saco una al azar y la pongo. Por ahora son curvas que no tienen mucha regularidad porque R a la T son todas las funciones posibles. Pero lo que dijimos es lo siguiente, que si yo estoy parado acá en T1 y tengo un T2 acá, entonces la pregunta es ¿cuál es la distribución de ese punto y de ese punto? O sea, si hago estadísticas, saco curvas y trato de hacer histogramas, ¿cuál va a ser el histograma de T1 y T2? Entonces lo que me dice, si van a la fórmula, les va a decir que T1 tiene una distribución normal, media 0 y varianza T1. O sea, su densidad es esto. Es 1 partido por raíz de 2 pi t, L o menos 1 partido por 2 t x cuadrado. O sea, la estadística de T1 es esa. Borremos aquí T2, pongamos T2 en vez de N. T2. Si uno hace lo mismo en la estadística de T2, debería ser también una normal. Entonces, P T2, 0, Y, 1 partido por raíz de 2 pi T2, ahora este era T1, este es T1, L o menos 1 partido por 2 T2, Y cuadrado. ¿Ya? Pero esas son las leyes finito-dimensionales separadas, digamos, las marginales. La pregunta es cuál es la distribución conjunta de T1 y T2. Entonces me falta algo. Tengo las marginales y lo que necesito es cómo se correlacionan. Y lo que propone el modelo browniano es que este incremento también tiene distribución normal. Y entonces el incremento tiene esta distribución que sería P T2 menos T1 X, Y. Eso es lo que los liga. O sea que si yo conozco X, esto hay que pensarlo así, si yo conozco X conocido, la distribución de Y es 1 partido por raíz de 2 pi delta, delta es el incremento en tiempo, eso es delta, L o menos 1 partido por 2 delta, y menos X cuadrado. ¿Sí? Con esas tres informaciones puedo construir la distribución conjunta de X e Y. ¿Sí? Entonces me da lo siguiente, la distribución conjunta de X y Y la puedo escribir así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que BT1, esta notación no es muy buena, así que, pero bueno, ya son adultos, en de X y BT2 en de Y, porque no me quiere escribir esta cosa, perdón, es. Entonces voy a condicionar en X, en el primero. Entonces es P de 1, 0X por P T2 menos T1 X, Y. ¿Mm?
vamos a repasar un poquito esperanzas condicionales y vamos a entender un poquito mejor esto, pero eso significa que primero lanzo T1 y eso lo lanzo con esa medida. Y una vez que fijo X, ahora lanzo Y centrado en X con esta medida. Entonces, si uno hace un pequeño dibujo, la distribución perdón, esto está malo. Me quedó malo el eje. Parece que esto es más rápido así. Eso. Entonces, la distribución de X en el instante T1 es una gaussiana. Centrada, este dibujo es más o menos malo, ¿ya? Esa es una. Y una vez que yo fijo X, que digamos, yo por acá, este es X, la distribución del otro no está centrada en 0, está centrada en X. Se supone que ese es X, ¿eh? Ya. Una manera alternativa de escribir esto mismo, que tal vez sea un poquito más clarificadora, es que BT1 tiene distribución normal 0T1 y BT2 menos BT1 tiene distribución normal 0T2 menos T1. Es equivalente a lo que acabamos de escribir. La distribución del incremento vuelve a ser normal. La media de ese incremento es 0 y la varianza es la diferencia de los tiempos. Y además, estas dos cosas son independientes. Ese es el modelo del movimiento browniano. Y es bueno dejarlo casi escrito, que tiene 1, distribución normal o gaussiana. Eso significa que en cada instante tiene una distribución gaussiana. Y 2, incrementos independientes. Y la única posibilidad, si se fijan en incrementos independientes, significa que la varianza, este es un pequeño cálculo que ya podemos empezar a hacer, ¿cuánto es la varianza de T? Varianza de B de T, la puedo escribir así, ¿no? Es la varianza de B de T menos BS más BS, y estoy suponiendo que S es menor que T. Y de la independencia esto es la suma, ¿no es cierto? Así que la varianza tiene que ser lineal. La varianza de B de T es la varianza de B de S más este incremento, y al final sale que tiene que ser lineal en T. Entonces eso implica que la varianza de B de T es alfa T. Y vamos a tomar alfa igual a 1 como normalización. Ya. Una vez que uno tiene construido el movimiento browniano, vamos a volver al apunte. Una vez que uno tiene construido el movimiento browniano, en este espacio de relaté, la pregunta que surge es ¿por qué me lo dibuja en continuo? Porque en RLAT las funciones continuas no se comportan muy bien. Eh, ya.
Vamos a tratar de agrandar este. Ahora hay que dar vuelta a este. Este es un lío. Ahí, por ahí. Ya. Entonces, tenemos construido el browniano, pero hay un problema, que es este que está descrito acá, que la medida, la sigma álgebra producto no es muy grande. ¿Y a qué me refiero con que no es muy grande? Es que las funciones, el conjunto de las funciones continuas no es medible. Y démonos cuenta por qué. Esencialmente lo que yo puedo medir en la sigma álgebra producto es algo que dependa solo de un número numerable de coordenadas. ¿Por qué es eso? Porque los conjuntos básicos están definidos con un número finito de coordenadas. Y lo que puedo hacer son operaciones numerables con esos conjuntos. Así que finalmente me queda cerrado bajo restricciones numerables. Y una función continua no es posible ser definida con una cantidad numerable de coordenadas. La continuidad requiere en todo punto pase algo. Y entonces CT es más o menos fácil ver que el espacio de las funciones continuas, como conjunto de trayectorias, no es medible. Y entonces tengo un problema. No sé si puedo decir que la medida de ese conjunto es 1. Y de hecho es un problema más o menos profundo porque no solo no es medible, sino que si uno quiere medir la medida exterior, si se recuerdan lo que es la medida exterior de un conjunto, que era en el fondo aproximar, cuando un conjunto no es medible, lo aproximo por fuera por conjuntos medibles y tomo una especie de ínfimo. Ese ínfimo define bien una medida exterior que es una extensión. El problema con las funciones continuas es que si la trato de medir por fuera, mide 1. Y si la trato de medir por dentro, mide 0. Para este modelo. Entonces hay un gap demasiado grande ahí. Si midiera por fuera 1 y por dentro 1, bueno, la diferencia es un despreciable y uno puede completar y salir del paso. Pero eso no sucede en este caso. Y eso está explicado un poquito más adelante en el apunte si lo quieren leer. Es un detalle que para esta primera lectura no se aconseja, digamos. Pero léanlo si quieren. Nosotros vamos a tomar un camino un poquito alternativo a eso, que es usar, bueno, voy a saltar por el cantel y voy a volver después. Usar otro teorema de Kolmogorov. Kolmogorov probó estos teoremas más o menos en los años 30. Que es, si tengo una cierta control sobre los incrementos de un proceso, entonces tengo suficiente regularidad para probar que el proceso tiene lo que vamos a llamar una versión continua. Y el control es este. El control dice los incrementos tienen un cierto momento, pero no basta con eso, sino que hay una ligación entre el incremento en el espacio y el incremento en el tiempo. Este es el incremento en el espacio, este es el incremento en el tiempo. Y la primera vez que uno ve esta desigualdad, dice, ¿por qué este 1 más gamma de al lado? Perdón. ¿Por qué este 1 más gamma de acá? ¿Por qué no es simplemente gamma? En la demostración uno se da cuenta que tiene que ser 1 más algo. Eso porque estamos usando tiempos indizados por R. Si estuviera indizando por tiempos, digamos, por R2, el 1 más gamma se transforma en 2 más gamma. La dimensión de los índices. Ya.
entonces este segundo teorema Kolmogorov, lo que pide es tener un control sobre los incrementos. Y vamos a ver más o menos rápido qué significa en el caso del movimiento browniano, pero en general, dada una desigualdad de ese estilo, lo que vamos a tener son versiones que tienen una cierta continuidad Holder. Y esto quiero explicarlo con alguna profundidad. A ver, ¿qué es lo que es una función Holder? Bueno, es una función un poquito más general que las funciones Lipschitz, donde el incremento de la función está dominada por el incremento en el tiempo a una cierta potencia, y el alfa me dice el grado de regularidad de esta función. Uno normalmente está acostumbrado a trabajar con funciones lipschitzianas, que es alfa igual a 1, y ahí contienen las diferenciables y qué sé yo. Pero en estos procesos no da para ser tan regular. A medida que alfa es más chico, es menos regular la trayectoria, ¿no? Si alfa es mayor que 1, las únicas funciones que verifican eso son las constantes, ¿eh? Así que eso es extremadamente regular. A medida que alfa crece, uno va ganando en regularidad. Y lo que vamos a ver es que el momento browniano, alfa es un medio. O sea, el incremento, si uno se fija qué significa que alfa sea un medio, el incremento al cuadrado es como el incremento en tiempo. Entonces uno dice, pero eso es regular. No es tan regular, porque uno tiene que pensar que ese menos u es pequeño, y entonces el cuadrado del incremento es pequeño. Y si la función es continua, quiere decir que la diferencia entre fs y fu es pequeña, pero cuando lo eleva al cuadrado es mucho más pequeña. Entonces, para llegar a compensar, para que el incremento sea como el incremento en tiempo, tengo que elevar al cuadrado. Y eso quiere decir que el incremento es muchísimo más grande que lo que uno espera para una función diferenciable, por ejemplo. Porque estamos hablando de números pequeños. No estoy en el extremo donde los incrementos son grandes y el cuadrado es mucho más grande, no. Incrementos pequeños. Entonces, para llevarlos a algo comparable al incremento en tiempo, tengo que elevarlo al cuadrado. Tengo que hacerlo mucho más pequeño. Entonces, el movimiento browniano tiene estas oscilaciones mucho más grandes que lo que uno espera de una función diferenciable. Y eso lo hace, por ejemplo, no diferenciable en ninguna parte, cosas que vamos a empezar a ver. Ya. Veamos un poquito la demostración del teorema de Kolmogorov. ¿Cómo funciona? Entonces, dos cosas que quiero mencionarles. Una es de control que uno necesita. Un control en momento que es fácil de calcular en el caso del browniano, porque todo es normal, todo es gaussiano. Así que eso es más o menos fácil. Pero ¿qué es lo que uno obtiene? Es esto que está acá. ¿Eso qué significa? Significa que tengo lo que se llama una versión. Y una versión no es que las dos cosas sean iguales, sino que si uno fija un t, y eso es una cosita que uno tiene que entender un poquito mejor, si uno fija t, las trayectorias de esta versión y las originales son iguales salvo medida cero. Pero lo que puede pasar es que el conjunto donde difieren depende de t, de tal manera que cuando uno las mira globalmente, no se parecen los procesos. Entonces hay un problema de medida cero. Para cada t yo tengo un conjunto de medida cero que si lo saco, la marginal en ese instante coinciden. Pero si trato de barrer todos los tiempos, el conjunto de medida cero me explota. Y puede ser que sea súper grande. Pero la gracia es que este nuevo proceso tiene las mismas marginales. Y si es cierto para un instante t, es cierto por una colección finita de tiempo, porque lo único que estoy haciendo es juntando un conjunto finito o numerable de conjunto de medida cero. Y entonces lo que voy a tener es una versión continua que satisface las mismas restricciones que el movimiento browniano.
O sea, tiene las mismas leyes finito-dimensionales, pero además tiene trayectorias continuas. Esa es la gracia de este teorema. Ya. ¿Cómo se demuestra este teorema? Se necesita lo que se llama Borel-Cantelli, que es una herramienta súper útil. Muy probable va a aparecer más de una vez, así que echemos una miradita a Borel-Cantelli, que es bien fácil de probar, pero súper útil. ¿Qué dice el lema de Borel-Cantelli? El lema de Borel-Cantelli dice, si tengo una colección de conjuntos cuyas medidas suman finito, quiere decir que los conjuntos son chicos. Y en particular dice que el lim sub tiene medida cero. Recuerden que el lim sub son aquellos puntos que están en una secuencia de los azules. Entonces esos puntos tienen medida pequeña. Cero. Esta parte de acá no requiere ninguna hipótesis extra sobre los conjuntos AN. Simplemente que sean medibles. Pero la parte interesante, que es la que vamos a usar, es la siguiente. ¿Qué pasa cuando la suma es infinito? Bueno, cuando la suma es infinito, más una hipótesis extra de independencia, el dim sub tiene medida 1. Así que en el caso de que sean independientes, para saber si el dim sub tiene medida 1 o 0, no puede tener una medida intermedia, es 1 o 0, va a depender de si esta serie es infinita o si es finita. Así que una clasificación completa en el caso en que tenga independencia. Ya. Voy a dar un pequeño bosquejo y con eso terminaríamos por hoy día, yo creo. Bosquejo la demostración. ¿Cómo se construye esta versión? O sea, voy a modificar X de manera de que sea continuo, tenga trayectorias continuas, o sea, con probabilidad 1 sus trayectorias son continuas, y además quiero que en todo instante t, xt y x tilde t, este nuevo, son iguales salvo medida cero. Veamos. Ya. La idea es la siguiente. La idea es que voy a tratar de controlar para probar que algo es continuo necesito controlar toda una vecindad de qué es lo que pasa en torno a un punto, pero en toda una vecindad. Y para ello lo que voy a controlar son una secuencia de incrementos. Entonces voy a controlar esto que está acá. Eso que está acá. Entonces quiero ver si alguno de estos incrementos son todos de paso diádico, ¿no es cierto? 1 partido por 2 a la n. Si alguno de esos incrementos puede ser grande. ¿Y cuán grande? Bueno, hay que ajustarlo para la demostración. Es 2 elevado menos alfa n. Y el alfa es algo que vamos a jugar. Si esta probabilidad fuera muy grande, no hay posibilidad de que las trayectorias sean continuas. Entonces, necesito un control sobre eso. Ahora, la probabilidad que un máximo supere algo quiere decir que alguno supera algo. Así que es una unión. Así que una cota, y no creo que pueda ser mucho mejor, es la suma. Recuerden, si tengo una unión, quiero saber si alguno de estos incrementos pequeños supera una cierta cota, entonces lo que voy a hacer es dominarlo por la suma de esas probabilidades. Y bueno, lo que viene a continuación es simplemente Chebyshev, entonces la probabilidad que una variable supere algo es menor o igual que el momento de orden beta, dividido por este número a la beta.
Y es ahora que aparece la hipótesis. La hipótesis me dice que yo tengo control sobre este incremento y el incremento tiene que ver con la diferencia en tiempo a una cierta potencia. Entonces aparece esto como cota. Y si se dan cuenta, el 1 hace falta, porque tengo 2 a la n términos. ¿Y cuántos términos tengo? Tiene que ver con la dimensión, porque si estoy en dimensión 1, bueno, tengo 2 a la n términos, pero si estoy en dimensión 2, voy a tener 2 a la 2n términos, porque quiero ver incrementos no solo en una dimensión, sino que en las dos direcciones. Y ahí aparece por qué el 1. Y me queda esta cota al final. Y yo quiero que esa cota sea chica. Entonces necesito una relación entre gamma, beta y alfa. Entonces, si alfa lo cojo bastante chico, o sea, menor que gamma sobre beta, esto decae exponencialmente y, por lo tanto, esa suma, voy a borrar porque ya a esta altura no se entiende mucho, la suma de estas probabilidades es finita, porque decae como una serie geométrica. Entonces, la suma de esto es finito. Y Borel-Cantelli me dice, si los tiene, bueno, si es finita quiere decir que estamos usando la parte fácil de Borel-Cantelli. Si es finita quiere decir que el lim sub de estos conjuntos tiene medida cero. Y fíjense, ¿qué significa el lim sub? Significa que tenga medida cero quiere decir que el lim inf tiene medida 1. ¿Sí? Y si uno traduce eso, eso que acabo de decir, quiere decir esto que está acá abajo. Piensen que el lim inf, entonces voy a cambiar este lim sub por P del lim inf, el complemento es 1. ¿Sí? Y eso traducido es esto. Recuérdense que el lim inf, algo está en el lim inf si están todos a partir de un momento. Si tengo una colección de conjuntos, el lim inf son aquellos elementos que están en todos, salvo un conjunto finito. El índice finito depende, por supuesto, del elemento. Y, perdón, ya. Y la traducción es esa, que todos esos incrementos están dominados por 2 elevado menos alfa n. A partir de un momento. Es para omega. Ya. La traducción de eso significa que tengo un control de todos los incrementos sucesivos. Porque ahora el índice va desde 1 hasta 2 a la n, o sea, esto se está moviendo entre 0 y 1. Es un movimiento macroscópico. Estoy entre 0 y 1. Todos estos incrementos sucesivos están dominados por 2 elevado menos alfa n para n suficientemente grande. Ya, lo que viene a continuación es un juego más bien de usar desigualdad triangular, porque ahora todos los incrementos sucesivos están dominados por esta cantidad. Y entonces, si uso desigualdad triangular, no es muy difícil darse cuenta que si yo me muevo no una distancia 1, sino una pequeña distancia, bueno, la puedo descomponer en sumas de largo 1 partido por 2 a la n. ¿Y cuántas necesito? Bueno, necesito como el delta que quiero moverme, dividido por 2 a la n, y si uno mezcla todo eso, la combinatoria es un poquito pesada en términos de notación, pero lo que está diciendo acá es que simplemente uso desigualdad triangular para concluir esto. Esto que está acá. ¿Mm? Es solo desigualdad triangular y un poquito de combinatoria, ¿no? Entonces tengo que la diferencia entre x de t y x t estrella, si t estrella y t están cercanos. Ahora, no estoy mirando distancia 1, sino que estoy mirando una distancia que me interesa para la continuidad. Me aparece esta cota. Y esa cota me dice que es como t menos t estrella elevado a alfa y una constante. O sea, es Holder.
Y el alfa, recuerdo el alfa de dónde sale. El alfa sale de este juego entre alfa, beta y gamma. Entonces el alfa tiene que ser menor o igual que alfa partido por beta y gamma partido por beta, y gamma y beta son datos del problema. Ya. Hay algunos detalles que hacer, pero esencialmente queda eso. Ya. Entonces, ¿cómo continúa la construcción? Entonces, primero tengo este control sobre el incremento. Un control sobre el incremento era en media, y ahora tengo un control sobre el incremento puntual, pero no en todos los tiempos, sino en los tiempos diádicos. O sea, T y T estrellas son de la forma K partido por 2 a la N. Entonces tengo una cantidad numerable de tiempos que estoy mirando. Y la construcción dice, bueno, tome una versión para los tiempos diádicos y complete esa versión por continuidad. Porque lo que dice esta desigualdad, esta que está acá, o cualquiera de estas, lo que dice esta desigualdad, que si tenemos esa desigualdad para T y S, o T estrella y S en los diádicos, entonces esta trayectoria discreta, la trayectoria mirada sobre los diádicos solo, tiene una extensión continua. Recuerden que los diádicos son densos en el intervalo 0,1, digamos, y entonces si tiene una continuidad uniforme en los diádicos, eso tiene una sola manera de extenderse continuamente, y eso es el X tilde. Esa es la versión que finalmente da. Esta que está acá. Entonces la demostración dice, miro los diádicos, en los diádicos tengo suficiente continuidad gracias a esta desigualdad, y entonces en los diádicos puedo extender, y esa extensión finalmente va a ser una versión. ¿Y por qué es una versión? Es simplemente por lo siguiente. Este argumento que está dado acá. Entonces, si yo quiero ver cuál es la diferencia entre la extensión que hice y el resultado original, lo que puedo hacer es sumar y restar un diádico cercano. Entonces hay tres términos, 1, 2 y 3, que es simplemente poner un diádico cercano. El primer término es pequeño porque X tilde resultó ser continua. El último término es pequeño porque tengo la desigualdad con los momentos. Y ahora sobre los diádicos, los dos coinciden, casi seguramente. La gracia de los diádicos es que es un conjunto numerable y puedo sacar un conjunto de media cero por cada diádico, y por lo tanto X tilde y X coinciden. Eso es esencialmente la demostración. Voy a dar un poquito de detalle en la próxima clase de vuelta. Echen una mirada porque la dificultad de esta demostración es simplemente pegar bien las cosas. O sea, hay mucho de cálculo entre diádicos y qué sé yo, pero a veces distraen más allá de lo razonable. Simplemente adelantarles el browniano, que es lo que vamos a partir de la próxima clase. El browniano tiene distribución normal y uno puede calcular todos los momentos del browniano, entonces, de un incremento. Entonces, recuérdense que BT menos BS es normal. Estoy escribiendo demasiado grande. Recuérdense que BT menos BS es una normal 0T menos S. Y uno puede calcular todos los momentos de orden P de una normal, porque hay un truco que no sé si se recuerdan, es que si X tiene normal 0 sigma cuadrado, entonces X partido por sigma tiene distribución normal 0,1, y eso ya no depende de sigma, y por lo tanto los momentos de esta variable son potencias de sigma. Hay una constante que es
¿Cuánto vale el momento de orden P de una normal 0,1? Entonces, eso me lleva a esta, ya no desigualdad, una igualdad, de hecho. El incremento browniano a la potencia 2P es una constante que solo depende de P por T menos S a la P. Recuérdense que T menos S era la varianza. Es el sigma cuadrado. Y por lo tanto tenemos esto. Tenemos, voy a borrar todo esto. Tenemos, aquí está explicado que BT menos BS dividido por la desviación estándar tiene una distribución normal. Y si uno va al teorema de Kolmogorov, este exponente acá tendría que ser como 1 más gamma, así que gamma es P menos 1, y el alfa, o el alfa que da el control, es P menos 1 sobre 2P. O sea, es Holder de exponente P menos 1 sobre 2P, y eso es aproximadamente un medio, o sea, tan cerca de un medio como uno quiera. Entonces la conclusión es que el movimiento browniano tiene una versión continua, Holder, de cualquier exponente menor que un medio. Justo un medio no puede ser, pero eso no lo vamos a ver en el curso. Los incrementos tienen una corrección logarítmica, pero bueno. Pero P igual a un medio es suficiente. Es difícil imaginarse una función que tenga Holder un medio. No es tan fácil. No es fácil de dibujarla. En todo punto. No en uno. Una función Holder un medio es la raíz, ¿no es cierto? En cero. Pero fuera de cero ya la raíz es súper suave. Es infinito, tiene derivada acotada, etc. El único problema de la función raíz la presenta en cero y ahí se comporta como una función Holder un medio, pero no es muy fácil imaginarse una función continua que en todo punto crece como la raíz. Es alocado. No puede ser monótona. Piensen por qué no puede ser monótona continua. Bueno, la próxima clase partiremos con revisando esta versión continua porque hay detalles que hay que revisar. La primera vez que uno lo ve, eh, hay algo que entender sobre las versiones. Así que abro la discusión si quieren hacer preguntas. Estamos ya sobre el término de la clase. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda. En general, ¿las clases van a tener esta celeridad? ¿Este va a ser como el ritmo? A ver, espero que no. Lo que pasa es que muchas de estas materias se supone que está vista en medida y quería pasar este trago amargo rapidito. Pero el ritmo de la clase además depende de ustedes también, que me vayan frenando, porque yo soy medio acelerado. De todas maneras, en la próxima clase vamos a partir con una intersección importante con lo que acabamos de ver, ¿no? Para volver a repasarlo. Ahora, las clases van a requerir un poco de lectura de ustedes también, entre paréntesis. Por eso el material. Ya, gracias. Gracias a ti. Pero vayan parándome, ¿eh? Esta cosa de que uno no tiene feeling de cómo los estudiantes están recibiendo la clase, así que preguntas. Voy a parar. Stop sharing. Matías, preguntas. O Benjamín. O Emir.
Si les puedo mostrar, sí, alguien quiere hacer una pregunta, parece. Benjamín quiere hacer una pregunta, dijo. Eh, Todo bien. Gracias. Oye, mira, les puedo mostrar unas simulaciones que es la primera parte, que nos vamos a demorar un poquito. Pretende entender, no sé si ven el MATLAB. ¿Está compartido el MATLAB? Sí, sí. 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 Toda la dificultad que tira. A ver, lo que está dibujado ahí es algo que va a ser importante en este curso. Entonces, la primera parte del curso es tratar de entender cómo simulo una trayectoria browniana. Una cosa, Sí, es que no aparece la otra pantalla sí, eso es lo de típico de esta cosa, así que hay que hacer el, full share. el full. Ahí sí. Sí, ahí está. eh, eh, y se ve la segunda simulación, me imagino. Sí. Sí. La idea va a ser tratar de entender qué teorema está detrás de esta simulación. Porque la simulación obviamente no puede simular toda la trayectoria. Eh, y el teorema que está detrás de esto es una versión del teorema central del límite eh, para trayectorias. Ese es uno de los teoremas importantes de la primera parte del curso. Eh, en el fondo nos dice el browniano lo puedo aproximar por estas trayectorias discretas. Estos son interpolaciones entre paréntesis. O sea, la manera de simular esto es que uno discretiza el intervalo 0,1 en cada uno de esos elementos finitos de la discretización, uno tira normales, ¿sí? Y las pega. Y las pega con estas reglas, que los incrementos tienen que ser independientes. Entonces uno simula en realidad los incrementos y después los suma. ¿Sí? O sea, la simulación es muy fácil. Pero ¿por qué funciona? Ese es parte importante de la primera parte del curso y nos vamos a demorar probablemente 2 o 3 semanas en probar ese teorema. Pero quería mostrarles, uno alcanza a apreciar un poquito esta cosa de que los incrementos son grandotes. No demasiado. No sé si se ve el zoom. El zoom se ve, ya. Entonces, este es Socio, un tengo una incremento. consulta. Sí, dale, dale. Usted, bueno, ahora mostró lo que nos subió, ¿cierto? El PDF que nos Sí, subió, pero sí, también habló del Caratsas. sí, Supongo que en algún momento como que la materia de las dos cosas divergen o se separan mucho. sí, el Eh, eh, Caraza, sí, dale. que si recomienda tener como el capítulo que subió más bien leído o lo va a seguir durante un tiempo. Sí, vamos a seguir. Buena parte del primer mes o las 3 primeras semanas va a ser esencialmente el capítulo que está subido. El Caraza te sirve como un complemento, porque mira un poquito distinto y mira más profundamente, por supuesto. Con la construcción, hay esencialmente dos maneras de construir el browniano. Bueno, hay varias, ¿no? Pero las que yo conozco mejor son las que acabamos de hacer ahora, que es teorema Kolmogorov 1 y 2, para tener la versión continua. Y el teorema que está detrás de esta simulación, que se llama el teorema Donsker, es otra manera, porque lo que tú haces es construir una discretización, y eso es simplemente suma de variables y d, suma finita de variables y d, y pasar a un límite. Esas son como las dos maneras naturales, y las dos tienen su interés, sobre todo para el mundo de la simulación. Esta es la que tiene interés. La manera de construirla vía discretización, porque eso te permite discretizar integrales, etcétera. Gracias.
Bueno, jóvenes, 1:31, yo creo que ya abusé de su tiempo. Nos veremos el jueves, si todo anda bien. De más está decirles que en cualquier minuto me pueden mandar un correo, preguntar, etcétera. No tengo a dónde mucho salir porque estoy en cuarentena hace como 4 o 5 meses y no tengo a dónde ir, así que bienvenida a las preguntas. Gracias. Gracias, profe. Cuídense harto. Gracias, profe. Chao, 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 Ari. Chao, Chao, gracias. 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 suerte. Gracias igual.